Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, cada vez mejor y mejor. Soy Roxana Río. Gracias una vez más por permitirme estar en sintonía con tu presencia. Hoy tenemos a una invitada venezolana, pero vive en Montevideo. Ella es Minori Martínez, es abogada diplomada en psicología positiva y hace más de 25 años ha pasado por diferentes terapias de sanación para su propia preparación también. Minori tiene una increíble historia de superación que hoy nos va a compartir. Ella es un ejemplo vivo de cómo los males que nos suceden pueden convertirnos en mejores personas. Vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Minori. Bienvenida, Minori, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, tú tienes un librito que me has compartido. He leído un poco, pero como te comentaba, lo suficiente para comprender lo difícil que ha sido tu vida desde que eras una pequeñita. Y bueno, y la mujer en la que estás convertida ahora después de una búsqueda muy profunda. ¿Nos quieres compartir tu Sí, historia? por favor. Sí. Y quiero pedirte permiso para comenzar por el final. O sea, un mensaje que yo quiero dar, que considero muy importante en esta búsqueda, porque mucha gente quiere recibir mensajes, conectar con yo superior, conectar con la esencia, pero si nosotros no trabajamos en nuestro pequeño yo primero, liberar ese pequeño yo que está formado por el mundo emocional, el mundo mental y este cuerpo físico, de todas esas densidades, va a ser muy difícil que tengamos esa conexión y que nuestros maestros guías, o sea, que podamos recibir la información que nos dan los maestros guías. Entonces yo digo que cuando nosotros tenemos el automóvil dañado, vamos a un mecánico. Si tenemos un problema dental, vamos al odontólogo. Cuando tengamos un problema de este tipo, emocional, mental, vamos al especialista. Para eso están los psicólogos, que a mí me ayudaron muchísimo, ¿no? Porque si nosotros no sanamos ese pequeño yo, ese mundo mental, ese mundo emocional, nosotros vamos a estar, además de no poder recibir esos mensajes y esa comunicación con nuestro yo superior, atrayendo energías negativas, atrayendo oscuridad. Y eso no es lo que queremos para la nueva humanidad. Yo nací en un hato a la orilla de un río, como cuento en mi libro, hija de un ganadero. Cuando tenía 4 años, mi familia quedó arruinada porque el hato estaba a la orilla de un río, la creciente del río se llevó todo y se salvó lo que ya habían previsto, porque la gente que vive en el campo tiene mucho conocimiento de la naturaleza y ellos sabían que se venía una creciente de un río y que iba a haber una inundación. Entonces habían construido casas más arriba, en la zona más alta, y bueno, se pudo salvar la gente, gracias a Dios se salvó, y muchas pertenencias y el ganado. En ese interín, una cosa importante que quiero compartir es que yo en esa etapa tuve un primer contacto con el Maestro Jesús. Yo no soy canalizadora ni nada que se le parezca. Yo solamente utilizo mi contacto con mi yo superior para limpiar mi entorno familiar cercano, eso sí, ¿no? Y cuando ocurrió este contacto con el Maestro Jesús, yo tenía 4 años, no tenía noción de quién era esa persona, pero mi padre decía que él se comunicaba con nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando de los comienzos de la década de los 60. Lo tildaron de loco y lo llevaron a 7 psiquiatras y a un consejo de psiquiatras, porque papá estaba loco. Y todos determinaron que papá no estaba loco. Ahí yo vi por primera vez a Jesús, pero solamente lo vi. Pasado esto, del tema de la inundación, mi hermano, 2 años mayor que yo, y yo fuimos a vivir con una tía paterna, y allí comenzó lo que para la fecha y antes de mi crecimiento personal era una tragedia. Yo recibí mucho maltrato de mi tía. Mi tía no tenía herramientas y crió todos los hijos de sus hermanos, más de 12, porque no tuvo hijos a pesar de que se casó 2 veces. Y ella, a mí en particular, yo no te sé decir por qué era esta manera de actuar, pero conmigo fue así y fue conmigo sola. Porque yo pusiera mi cara de enojo, porque crecí con mucha rabia, con mucho resentimiento, con mucho rencor, y por eso toda mi vida estuve atrayendo bajo astral.
si ella me veía con la cara enojada, ella me cacheteaba, porque Sí, ella metía mi cabeza en su brazo y me daba con el puño en la boca hasta que me sacaba sangre, y eso ocurría por lo menos 2 veces a la semana. Y por cualquier cosa que a ella le pareciera, sobre todo me castigó mucho porque yo era muy brava en su decir, por eso me castigó muchísimo. Adicional a ello, fui abusada sexualmente por mi abuelo paterno desde los 4 hasta los 12 años. Y por primos y hermanos y etcétera, ¿no? Porque me cuidaron, me educaron, pero no me cuidaron bien, porque si no, no habría tenido esas experiencias. Experiencias que yo hoy día sé que fueron necesarias en mi proceso evolutivo y que yo las combine antes de encarnar para evolucionar. Yo tenía más o menos 35 años cuando comencé la búsqueda, porque a esa edad ya tenía mi hija, y tenía más o menos mi hija 4 o 5 años, y yo me vi reflejada en esa niñita a mi 4 o 5 años, y se me alborotaron los demonios, pero horrible. Entonces decidí buscar ayuda terapéutica y comencé a hacer psicoterapia, que eso me ayudó muchísimo. Pero yo hice, primero comencé haciendo afirmaciones de Louise Hay, que me ayudaron bastante. Hice psicoterapia, constelaciones familiares, cualquier cantidad, biodescodificación, hice códigos numéricos sagrados, todo lo que te puedas imaginar que yo sabía que me podía ayudar, todo eso lo hice. Yo me pasé buscando a Dios en los templos. Yo sentía que Jesús estaba conmigo, porque fui de mucha fe, porque mi padre era muy, muy creyente, pero yo andaba buscando a Dios en los templos. Iba mucho a misa, me gustaba cantarle a Jesús, esos cánticos que hacía me encantaban. Y cuando tuve a mi hija, tenía 31 años cuando nació mi hija, tuve una experiencia cercana a la muerte. Me fui en el quirófano y experimenté todo eso que la gente cuenta, pero claro, estamos hablando de 34 años atrás. Eso lo sabía mi marido, que fue con el que el médico habló, y mi cuñada, que se lo comenté, y me dijo que era consecuencia de la anestesia. A mí me dieron anestesia al máximo y mi cuerpo no la agarró. El médico explicó que fue porque en la cesárea anterior le había pasado muy mal y había ido con mucho miedo. El miedo me estaba bloqueando, y me hicieron la cesárea prácticamente en carne viva. Y bueno, después que me sacaron la niña me fui y tuve todo eso que te digo que comentan. Sin embargo, esa experiencia a mí no me dijo nada, para mí no fue crucial en mi vida. Yo seguí siendo la misma persona que era, muy, muy, muy grosera con el verbo, muy violenta con la palabra, acumulando rencor. Yo disfrutaba, Roxana, el trayecto desde mi casa hasta mi escritorio jurídico, que era como de 2 horas, peleando con mi familia, lo que los psicólogos llaman rumiar. Yo iba rumiando, diciéndole a todos todo lo que nunca les dije de los maltratos que había recibido. Todo lo que yo hacía estaba mal hecho. Había una persecución terrible, una persecución a esa adolescente. Se la pasé muy mal. Y yo, cuando crecí, después ya estaba casada, ya tenía hijos, me revolví, como te cuento, con mi hija cuando la vi de mi edad, cuando fui abusada. Y entonces yo iba en mi mente pensando todos los días, o sea, mi ego iba alimentando ese rencor, ese resentimiento, ese odio, Rosana. Yo era odio andante, una ira andante. Eso era lo que era yo. Entonces yo todos los días, por años, alimenté eso, hasta que comencé a hacer psicoterapia con una terapeuta espectacular, que me ayudó a conectar con el amor, me introdujo en los caminos del perdón, y esas fueron mis 2 herramientas más importantes, el perdón y el amor. Y yo en mi libro cuento, una vez me hice esta pregunta: ¿el amor con qué se come? Porque todo el mundo dice yo amo, ¿cómo sé yo que amo? Entonces encontré 4 acciones fundamentales, que es el marco en el cual yo escribí mi primer libro, Tu Gran Oportunidad de Sanar. Es el mandato de Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo.
materializado en 4 acciones: gratitud, solidaridad, compasión y servicio. Entonces, en la medida en la que nosotros seamos agradecidos con nosotros mismos, podemos ser agradecidos con el otro. En la medida en que seamos solidarios con nosotros, compasivos con nosotros y nos sirvamos a nosotros con amor, podemos hacerlo con el otro. Ese es el camino de la humanidad para la transformación. Pero ese trabajo que yo propongo comienza en la mente. O sea, yo me propuse cultivar gratitud un día y lo hice, trabajé en eso. Luego me propuse cultivar compasión, o después cultivar solidaridad y después servicio. Y eso uno lo hace en la mente, y cuando pasa de la mente al corazón ya el trabajo está hecho y ya eso se instaló. Y así vamos nosotros por la vida, cultivando gratitud, solidaridad, compasión y servicio. Y vamos cultivando el amor, que eso es lo que yo creo y siento que es el amor, y vamos a ir transformando todo lo que nos aleja de esas 4 acciones y vamos a ir transformando en nosotros toda esa densidad: odio, rencor, resentimiento, culpa, miedo, en amor. Y ese es el camino. ¿Sufriste el abandono también de tu mamá? Lo cuentas en tu libro, el maltrato de tu padre hacia tu madre, lo que contaste ahora, un abuelo abusador, tus parientes más cercanos también cometieron abusos sexuales. Terrible. Y tu tía te golpeaba. Fuiste una niña que prácticamente creció sin amor. Sí. ¿Cómo pudiste encontrar ese amor? Dices que eras una persona muy huraña, es que no me extraña. ¿Fue tu hija la que te hizo, fue ella el detonador? ¿Quién es más grande, tu niña o tu niño? Tienes 2, ¿verdad? Sí, el varón es mayor. ¿Cómo fue ese encuentro al amor, esa búsqueda de un sentimiento que tú ni siquiera conocías? O a lo mejor sí conocías, pero en ti, pero no en los otros. ¿Cómo lo descubriste? Sí, fue muy impresionante. Yo me casé con el primer hombre que me dijo te amo, porque en mi casa nunca lo escuché. Cuando este hombre me dijo que me amaba, yo le creí. Imagínate que yo venía con esa carga de abusos atrás, pero es que yo no lo experimentaba como abuso. Para mí eso era lo normal. Yo comencé a cuestionar mi crianza cuando yo llegué a los 16 años a la Universidad de Oriente a estudiar ingeniería, porque era lo que había, no era lo que yo quería, pero era lo que había. Entonces ahí yo escuchaba a mis compañeros de curso las cosas que ellos hablaban de su casa, de sus padres, de su familia, y no se parecían nada a lo que yo había experimentado. Pero yo cuestionaba los maltratos físicos, pero yo no había caído en cuenta todavía de los abusos de mi abuelo. O sea, yo comencé allí a darme cuenta que eso no era normal, que eso era raro, ¿no? Y que no me habían cuidado bien, porque habían situaciones que yo no escuchaba en otra gente. Pero el detonante del amor fue ese hombre, que fue mi primer novio, mi marido, con el que me casé. Después nos divorciamos porque él rompió el pacto de fidelidad. Yo no pude con eso, pero con él pude compartir mi felicidad y él la suya. Tuvimos un matrimonio, lo que duró, bien avenido, y los 2 muchachitos. Ahí fue mi primer vínculo con el amor externo, ¿no? Bueno, interno también, pero que se expresaba. Pero yo cuando vi a mi hija así, yo dije, si a mi hija le pasa una ínfima parte de lo que a mí me pasó, yo soy capaz de matar gente. Y entonces se me empezó a alborotar toda esa ira que yo tenía contenida, porque es que yo no crecí, Rosana, con conciencia de que yo era una niña abandonada. O sea, yo tomé conciencia que era una niña abandonada cuando hice mi trabajo de psiconeuroinmunología en el año 2014. Yo antes no, o sea, para mí así era la vida, y yo no cuestionaba la vida. Yo había cuestionado la crianza, pero yo no cuestionaba la vida porque yo la llevaba como venía, y yo no tenía otras cosas para comparar. Ahí nos criamos todos, y yo no sabía lo que le había pasado a los otros, eso no se hablaba. Eso era todo, ya tú sabes, en esos años todo era tabú, y si tú hablabas algo,
Si yo hubiese dicho que mi abuelo me abusaba, yo no tendría este diente sano porque no me hubiesen creído. O sea, la golpiza que me hubiesen dado no te puedes imaginar. Entonces ahí yo con mis hijos, por supuesto, yo digo que Dios le manda a uno a los hijos para que uno practique en ellos ese amor incondicional después que uno lo practica en uno, que uno lo cultiva en uno, porque es el prójimo más cercano que tienes y ahí no hay mentira, o sea, eso es amor. Aunque yo no lo recibí de mi madre, nunca voy a saber cómo es el amor de madre, porque yo crecí creyendo que mi tía era mi mamá y le decíamos mamá, pero yo sabía que no era mi mamá. Mis primos mayores y mis hermanos le decían mamá y yo por imitación también, pero yo sabía que no lo era. Ahora, yo te quiero decir también, Roxana, que yo con mi tía, cuando fui adulta, tuve una relación espectacular. O sea, claro que tiene que ver con mi trabajo de sanación, ¿no? Tengo lindos recuerdos, la quise mucho, la cuidé mientras pude y no guardo rencor, o sea, ni con mi abuelo. Yo quiero un mensaje muy importante, es que nosotros tenemos que trabajar en el perdón, no para liberar al otro, para liberarnos nosotros. Y eso es parte de esa sanación, de ese pequeño yo y de esa limpieza de ese espacio que el alma necesita para evolucionar. No guardo rencor, ya no, pero por años guardé mucho rencor, pero ahorita me siento libre. Yo he podido conectar, como te decía, con mi yo superior. He podido saborear la libertad, he podido saborear la dicha, me siento feliz, felicísima, felicísima. Y yo quisiera poder que la gente comprendiera que ese estado al que yo llegué, cualquiera puede llegar, pero tiene que elegirlo y trabajar en ello. Yo tengo muchos años de terapia, de constelaciones, de todo lo que se inventó en esta tierra que me llegaba a mí, yo lo hacía, porque yo sabía que eso me servía para sanar y para seguir sacando. Yo incluso hoy día, yo hace unas semanas terminé cartas de perdón a mi padre, terminé cartas a mi niña interior, porque nosotros en el niño interior guarda toda la información del inconsciente, toda la información del subconsciente, y eso nadie le entra. En el inconsciente guardamos todo aquello que no queremos, de lo que no queremos darnos cuenta. Eso generalmente no le queremos entrar. Nos ocupamos demasiado en el afuera, en la vida del otro, en el control, en el chimento, en las banalidades, y no nos ocupamos de nosotros, de sentirnos, de escucharnos, de saber qué queremos, qué está pasando por nosotros, y de limpiar ese espacio del alma para que ella se sienta tranquila, serena, en armonía, en equilibrio y pueda evolucionar, que a eso vinimos. Y sí, es muy interesante tu testimonio y decir que ha sido una búsqueda de muchos años, no es de un día para otro, y lo que a ti te ha traído hasta este punto es la constancia que has tenido. Y además tú eres de profesión abogada. Sí. ¿Por qué estudiaste Derecho? Rosana, simple, buscando reconocimiento. No era que yo quería defender a los pobres, no. Yo pasé media vida buscando el reconocimiento que mi mamá no me había dado. Y entonces por eso yo te puedo contar que cuando tenía 7 años yo decidí que quería ser abogada. Llegó al pueblo donde vivíamos una abogada, era de tez negra y andaba muy emperifollada con su pelo alisado, muy maquillada, y toda la gente de la cuadra iba de casa en casa diciendo: llegó la sobrina de Petravera, llegó la abogada, llegó la abogada. Y yo dije, yo quiero ese reconocimiento, y yo dije, yo quiero ser abogada. En mi casa sabían que yo quería ser abogada, pero cuando yo terminé la secundaria, no se estudiaba derecho, no se estudiaba para abogados, sino en la capital y más lejos de la capital. Entonces un tío, que fue un ángel en mi vida, que ocupó el espacio de mi padre, que se ocupó de mí, una maravilla de ser que se atravesó mi vida, me dijo: estudie lo que usted quiera, pero en la Universidad de Oriente, porque él quería que yo no pasara todas las necesidades que él había pasado. Él había estudiado ya ingeniería lejísimo, a 12 horas de la ciudad donde vivíamos, y él no quería que yo pasara trabajo, así me dijo. Entonces yo me fui a estudiar a esa universidad y ahí lo único que yo podía estudiar era ingeniería.
Estuve ahí 3 años rompiéndome el coco, eso no me gustaba, no entendía, pasé materias, aprobé 2 años porque era muy disciplinada y estudiaba muchísimo, pero ni entendía ni era lo que yo quería. Entonces coincidió que yo conocí a mi madre cuando tenía 19 años y mi mamá vivía en la capital. Entonces eso fue bueno, fíjate, porque yo le dije a mi tío, yo lo que quiero es ser abogada. Y como mi mamá estaba en la capital y en la capital sí había facultad de Derecho, mi tío me dijo, bueno, vaya, yo la apoyo. Y yo me fui a estudiar. Me fui a vivir a casa de mi madre. Y también otra recomendación, yo llegué a esa casa donde nadie me conocía, donde yo no conocía a nadie, imponiendo mis reglas que yo traía, imponiendo mis normas. Y a los 2 meses me expulsaron. Entonces uno tiene que cultivar tolerancia también, cultivar paciencia, todo lo que no esté en el camino del amor, está en el camino del temor. Y hay solamente 2 emociones básicas, amor y temor. Y todo lo que no es del amor es del temor. Y todo lo del temor es lo que algunos psicólogos llaman emociones negativas. Y son todas esas reñidas con el amor. Odio, ira, resentimiento, rencor, culpas, miedos. Entonces hay que trabajar en eso y hay que trabajar mucho en la tolerancia, en la paciencia. Nos decías que estabas, no, palabras más, palabras menos, que tu contacto era más bien con el bajo astral y pudiste comprender, como ahora nos los dices, que si no es amor es miedo y ese miedo es lo que te conecta con ese bajo astral. Te pudiste salir de ahí para conectarte con el amor. Tuve muchas experiencias terroríficas de bajo astral. Cuando todavía estaba estudiando ingeniería, tenía 16 años, hubo una época en la que por las noches me caían encima, yo me acostaba a dormir y ya yo, o sea, después cuando me empecé a vivir esas experiencias, yo sabía que todas las noches me caían encima un montón de cabecitas en el techo, eran muchas cabecitas negras con un ruido espantoso. Solamente se colgaban ahí y yo terminaba durmiendo en la habitación de mi tío porque, por el miedo. Y pasó muchas veces hasta que un día mis tíos decidieron llevarme a brujos buscando alguna solución, buscando ayuda. Y uno de todos esos brujos decían, lo que pasa es que ella es medium. Y a una tía mía se le ocurrió que podía llevarme donde un señor que me desarrollara, porque ya teníamos una prima que ese señor la había desarrollado muchos años atrás y ella recibía espíritus, se conectaba y hacía unas sesiones, unas cosas. A mí eso no me llamaba la atención, no me interesaba, no era eso lo que yo quería hacer. Sin embargo, yo fui con mi tía 7 horas de camino a buscar a este desarrollador y no lo conseguimos. 7 horas para atrás y yo estaba muy contenta. Y bueno, seguimos buscando ayuda, con gente que sabía de eso y haciendo todo lo que nos mandaban a hacer, baños, rezos, hasta que decidí, cuando eso se ocurrió por tanto tiempo, que yo decidí ir a Caracas a estudiar Derecho. En Caracas me liberé de esas cabecitas, pero seguía con el bajo astral, porque en todas las residencias, después que me expulsaron de la casa de mi madre por abusadora, yo fui a vivir a residencias estudiantiles y de todas las residencias me botaban, de todas me botaban. Siempre había una cosa, ¿no? O sea, un conflicto, pero yo siempre he sentido esas energías de bajo astral, o sea, todavía las percibo. Esas las he percibido. Y yo sabía que había algo de eso, pero no me interesaba, era como que no, o sea, yo no le paraba a eso, yo seguía en mi camino haciendo lo que yo estaba. Yo vine a estudiar abogacía y ese era mi norte, y en eso era que yo me ocupaba. No busqué nunca en ese tiempo nada, pero después que me casé y tuve mi primer hijo, tuve una experiencia con mi hijo,
ya sentíamos cosas, ¿no? Eso que dicen que te apagan la luz, que hacen un ruido, que a nosotros nos quitaban la manta, ¿no? Y cuando tuvimos el primer hijo, había una energía muy, muy fuerte, pero negativa, muy mala. Nosotros dormíamos con una Biblia abierta en el Salmo 93. Con bajo astral he estado bregando o sea, siempre lo siento, ¿no? Pero así con efectos, creo que hace 2 años atrás que tuve esa comprensión de que la única manera de nosotros no atraer bajo astral es que tengamos la casa del alma limpia, que tengamos eso sereno, eso tranquilo, eso en armonía, eso en equilibrio, y que nosotros subamos nuestra vibración. A mí, mis maestras terrenales, que son mujeres, me decían que yo tenía que subir la vibración, jamás desearle mal a nadie, porque todo lo que uno le desea al otro, Dios se lo da a uno primero, y de todo lo que sale de uno regresa multiplicado, que dar es igual que recibir. Me decían, tú tienes que subir tu vibración para que no conectes con el bajo astral, pero nunca me decían cómo subir la vibración. Y bueno, así he estado hasta ahora que sí, como te digo, logré conectar con mi yo superior. Es una energía que utilizo para limpiar memorias, bloqueos, interferencias, pero solamente en mi núcleo. No trabajo en eso, no es un trabajo que tengo, sino ayudo a gente muy cercana y mi familia, por supuesto. Y es muy bueno. Hay que trabajar mucho también en el niño interior. Nosotros tenemos el niño interior muy abandonado y hay mucha información y muchas memorias que condicionan nuestra vida de adultos y condicionan nuestras relaciones. Hay que hacer mucho trabajo de niño interior también. Te estoy escuchando y me parece impresionante tu cambio a partir de todo lo que has vivido y de que decidiste ir en una búsqueda que ha sido constante. Y pienso que ustedes, personas que han sufrido, almas que han sufrido tanto desde la niñez, son las que nos recuerdan el por qué hay de pronto gente que pudiese ser intolerante o que nos parece intolerante o que nos parecen gente que hace cosas no debidas. ¿Tú crees que esas personas, la mayoría de esas personas tengan a su niño herido, su niño interior herido? Sí, sí. El niño interior guarda memorias de esta vida, de la infancia, pero también guarda memorias de vidas pasadas. Y guarda traumas y creencias limitantes, energías negativas, todo lo que nosotros no sanamos en nuestro niño interior va a determinar cómo reaccionemos en nuestras relaciones, es decir, como nosotros reaccionamos cuando niño, vamos a reaccionar en nuestra vida adulta al repetir o rememorar una emoción parecida a esas que ya tuvimos. Sanar el niño interior es importantísimo para cuando sanamos nosotros esas memorias. Hay memorias de abandono, pero también hay memorias de escasez, hay memorias de malas relaciones, hay memorias de todo, de vidas pasadas y de esta vida. Cuando nosotros sanamos nuestro niño interior, comenzamos a relacionarnos mejor con nosotros mismos. Y solo en la medida en la que nos relacionemos mejor con nosotros mismos, nos vamos a relacionar mejor con el entorno. La primera relación es esa, con nosotros mismos. Y de ahí vienen las otras. Tú sabes que yo te había dicho que yo no tomé conciencia, yo viví sin la conciencia de que era una niña abandonada hasta el año 2014, que después del diagnóstico de lupus, esclerodermia y artritis reumatoide e hipertensión pulmonar, ahí cuando me dieron ese diagnóstico, ahí yo confronté a la vida, y yo confronté a Dios, ahí me hice preguntas. ¿Cuáles eran las enfermedades que te diagnosticaron y qué significan? Lupus, esclerodermia, artritis reumatoidea e hipertensión pulmonar. El lupus, todas son enfermedades inmunológicas, pero el lupus genera que esas células que pierden la memoria de morir, nosotros millones de células mueren a diario para dar espacio a las nuevas que surgen, y esas células que se mueren
se quedan dentro de ti porque pierden la memoria de morir y comienzan a dañar órganos vitales. Yo, por ejemplo, vivo con las consecuencias de las enfermedades, pero mis enfermedades están inactivas después de ese trabajo que ahora te voy a contar. Yo tengo quistes en el hígado, tenía quistes en un riñón, tengo la tiroides inflamada, el esófago inflamado, la piel reseca absolutamente, los ojos secos, bueno, una serie de consecuencias. Y en el 2014 yo hice un trabajo de psiconeuroinmunología con la doctora Marianela Castés Boscán y su equipo, un trabajo maravilloso. Fíjate que la esclerodermia endurece los músculos, el corazón es un músculo, la lengua es un músculo, la piel es un músculo, y los músculos inflamados te generan muchísimo dolor. Y cuando uno tiene lupus, andas con una tristeza que no puedes con ella. Cuando se te altera la tiroides, se te altera todo. Y yo siempre digo que bueno que son incurables porque yo sé que se pueden sanar, porque yo soy un ejemplo de eso. Yo hice ese trabajo de psiconeuroinmunología, allí concienticé que yo era una niña abandonada, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Fue un trabajo, una encerrona, como yo digo, de 6 días con especialistas de varias áreas, psicólogos, psiquiatras, psiconeuroinmunólogos, y ahí estamos trabajando. En mi caso fuimos en el 2014, en mayo, 11 impacientes, que así nos llamaron, y 11 médicos en formación. Y allí, en mi primera confrontación fue con mi enfermedad, con mis enfermedades, ¿no? Y lo que aprendí en ese trabajo, del cual salí siendo otra persona, fue que no importa quién te abandone, no importa si te abandona tu mamá, tu marido, tu hijo, tu amigo, no importa quién te abandone, el abandono que cuentes es el que tú haces de ti, y de ese no te ocupas. No te abandones tú, eso aprendí ahí. Que no te aman, ámate tú y verás cómo te aman los otros. Que no te aceptan, acéptate tú y verás cómo te aceptan los otros. Que nadie te aprueba, pruébate tú. A eso fue lo que vinimos. Bueno, yo salí de ese encuentro con la conciencia y la certeza de que había sanado, porque la sanación comienza cuando uno toma conciencia del síntoma y trabaja en el síntoma, trabaja en la causa, no en las consecuencias. Yo las consecuencias están y las llevo y las sé llevar, pero las causas ya no están. Yo hoy tengo la conciencia de que nada de eso se va a activar porque yo sané la causa, y la causa fue el abandono. Y habiendo sanado la causa y con la conciencia de que no importa quién me abandone, si no me abandono yo avanzo por la vida. Así que lo que quiero decir con esto es que lo que tú viviste en tu infancia o lo que tú has vivido en tu vida no determina lo que tú quieras ser hoy y hacer hoy. Eso depende de ti. Todo lo que tú vives hoy, en este aquí, en este ahora, en este presente, es lo que tú elijas vivir, lo que tú elijas hacer con esas experiencias que tuviste. Te puedes quedar como Calimero llorando, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Siempre yo, pobrecita yo. O puedes, como tú decías, tomar la batuta de tu vida y decir, yo salgo de aquí. Yo quiero transformar en mí todo lo que me aleje del amor, y yo quiero vivir en el amor, y yo quiero hacer esa conexión divina con mi verdadera esencia. Yo quiero ser consciente que yo no soy este pequeño yo con esta mente emocional. Entonces, nosotros somos responsables de hacer en nuestra vida cosas buenas con esas experiencias. De las experiencias que tuvimos, por muy amargas, por muy dolorosas, lo que nos toca es aprender, porque cada una de esas experiencias nosotros la elegimos para aprender algo. Aprendemos, integramos ese aprendizaje a nuestra vida y seguimos avanzando. Eso es lo que nos toca. Y en estos momentos, Minori, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te sigues ejerciendo como abogada? ¿Estás ayudando gente? ¿Qué es lo que haces? No, yo escribo, estoy empezando a escribir mi tercer libro. Yo tengo Tu Gran Oportunidad de Sanar, que es donde cuento mi historia con todas las herramientas que utilicé para sanar, que está disponible en Amazon, y aquí está, que es de lo más lindo. Lo pueden conseguir en Amazon. Y después escribí Sigue Aprendiendo, Sigue Creciendo, Sigue Sanando,
libro porque para mí tu gran oportunidad de sanar fue un trabajo de sanación espectacular. Yo me demoré 6 años organizando este libro y comparto 96 anécdotas que yo llamo aleccionadoras que me sirvieron a mí para aprender, crecer y sanar. Y ahora empecé a escribir un libro sobre espiritualidad. No tiene nada que ver con religión, sino con espiritualidad. Y viviendo, Rosana, viviendo la vida, disfrutando, aprendiendo, creciendo, sanando. Leo mucho, estudio mucho, veo todos estos programas como el tuyo, veo los videos, todo ese montón de gente que está aportando al crecimiento espiritual, el despertar en conciencia, todo eso lo veo. No me alcanza el tiempo para aprender, o sea, estoy así como una esponja. Y bueno, en eso me paso, y compartiendo con mis hijos, disfrutando, viviendo. ¿Qué edad tienen tus niños ahora? Niños, 36, 34 va a cumplir la hembra y 37 va a cumplir el varón. Tengo un nieto de 18 años también. Oh, madre mía. Pues muy bien, serás una abuela muy orgullosa seguramente. Sí. Minori, muchísimas gracias. Bueno, las personas que quieran comunicarse contigo, que sea tu Instagram, que está aquí, ¿verdad? Minori, sí. @Minori Martínez. Y pues te agradezco mucho que nos hayas abierto tu corazón, que nos hayas contado tu historia. Seguramente algunas personas de las que te están escuchando, te han escuchado, se identificarán contigo y serás un buen ejemplo para seguir, porque sí se puede, siempre se puede, solamente hay que desearlo y actuar. Exactamente, hay que elegirlo, tomar la decisión. Gracias a los que nos han estado escuchando y a los que nos van a escuchar más adelante. Gracias, Minori, un abrazo hasta Uruguay, en Montevideo. Sí, gracias a ti, Rosana, muchas gracias. Hasta pronto.